Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro Bodart. Muchas gracias. En primer lugar, me quería referir al tema del fallo de Tucumán. Creo que es importante que saquemos una declaración de conjunto para que haya un repudio institucional al fallo, pero creo que es importante avanzar un poco más. No hay ninguna posibilidad que un delito como el de trata pueda mantenerse si no es sobre la base de un triángulo de corrupción que involucra a las fuerzas policiales, al poder político y acá ha quedado para mí claro, al poder judicial. Ninguna posibilidad. Como no hay posibilidad casi de que ninguno de los grandes delitos, como el del narcotráfico, robo de autos, subsistan. Porque en Tucumán, por ejemplo, a cualquier tucumano que se le pregunte, va a decir quién es la principal red de trata de prostitución. Por ejemplo, la familia de el Chancho Alé y su exmujer son conocidos por todos los tucumanos. La relación que tiene esta familia con el poder político es conocida. Yo particularmente, que soy parte de un partido nacional y viajo, me ha tocado ir y ver cómo los remises de esta familia colaboran de manera gratuita para trasladar a los votantes del Partido Justicialista en las internas o en las elecciones generales. Se habla incluso hasta de que son muy íntimos del gobernador Alperovich y de casi todo el poder político de la zona. No hay ninguna posibilidad de que una red de trata funcione si no coimea a la policía, porque si lo saben los vecinos, saben cualquiera dónde se desarrollan los burdeles, ojo, no solo en Tucumán, acá en la capital, no hay ninguna posibilidad que esto se desarrolle si no hay coima sobre el poder político. Y creo que tampoco hay ninguna posibilidad que se desarrolle sin este triángulo se cierre con el Poder Judicial. Por eso cuando hablamos de trata, que es un delito aberrante, coincido con el doctor Seltzer, aberrante, porque estamos hablando, y en el caso particular de Marita Verón, una persona que fue secuestrada, que fue prostituida y que fue desaparecida en democracia, porque nadie sabe dónde está. Y eso que le pasó a esta mujer le ha pasado a muchas. Y el mensaje que se da con ese fallo es de que el triángulo de impunidad permite, funciona y garantiza la libertad de los culpables. Entonces, yo creo que tenemos que discutir y mucho, no solo declamar en contra, sino discutir qué medidas concretas vamos a tomar para que en este caso concreto no se garantice la impunidad y para avanzar realmente en la lucha contra la trata. La justicia, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer frente a la justicia? Yo personalmente creo que si de una vez por todas no avanzamos a instaurar, por ejemplo, los jurados populares, no hay ninguna posibilidad de que avancemos realmente en mejorar la justicia. Ojo, esto está en la Constitución, pero ¿por qué no se aplica? ¿Por qué seguimos dándole el poder hegemónico para resolver sobre casos de esta índole a los jueces y no aplicamos la elección de jurados para que realmente una representación de la sociedad sea la que tenga, por ejemplo, la posibilidad de hacer justicia?
¿Por qué no avanzamos a elegir a los jueces por el voto popular? ¿Quién votaría, por ejemplo, en Tucumán a estos jueces que dejaron libres a todos estos personajes que más de 150 testigos incriminaron, que muchas de sus víctimas estuvieron ahí para decir él me secuestró, él me violó, él me llevó, que hubo incluso algunos de los acusados que pidieron perdón en el juicio y sin embargo terminaron libres? ¿Quién elegiría a estos jueces si fueran sometidos a la voluntad popular? ¿Por qué no se avanza realmente en eso? ¿De qué justicia independiente hablamos cuando los jueces dependen para ser nombrados del poder político y para ser sacados también del poder político? ¿De qué justicia independiente podemos hablar si no avanzamos en democratizar a fondo? ¿De qué justicia podemos hablar con gente que tiene un cargo vitalicio y que decide, entre otras cosas, por ejemplo, que no va a pagar impuesto a las ganancias, ingreso bruto, no va a pagar nada, y que vive en una situación de privilegio generalizado? ¿De qué justicia podemos hablar? ¿De qué fuerzas de seguridad ligadas a la democracia podemos hablar si defendemos, y acá critico esta legislatura que discutió un pronunciamiento que para mí no avanza en la democratización de las fuerzas de seguridad, sino si seguimos fomentando la obediencia debida en todas las fuerzas de seguridad, que implica en concreto que hagan que hasta el último eslabón recaude para la cadena de mandos y que nadie pueda discutir nada, porque si discute algo, el que las paga es el que denuncia a la corrupción. ¿Hasta cuándo vamos a discutir no democratizar realmente y garantizar que las fuerzas de seguridad se puedan agremiar sindicalmente para denunciar a los jueces corruptos, a los comisarios corruptos? ¿De qué democratización real vamos a hablar? Si ni siquiera se puede elegir al comisario tampoco por voto popular. Pero esto no es casualidad que no se avance en estas medidas. No se avanza en estas medidas, que son responsabilidad de las mayorías políticas, porque las mayorías políticas utilizan esta forma de desarrollo de las instituciones para garantizar y para ser parte de la impunidad. O nos vamos a olvidar que hay campañas políticas que se ha demostrado que se financian con la droga. No nos vamos a olvidar del caso de la efedrina, por ejemplo. En Tucumán no se financian las campañas políticas con sectores ligados a la prostitución y a la trata. ¿Qué es esta familia Ale ligada a todos los poderes de turno? Que les quiero decir a los que defienden el Partido Justicialista que también este hombre está ligado a lo peor de lo peor en una infinidad de negocios. Entonces yo creo que discutir realmente el problema de la trata es discutir esto. Por eso yo también, la verdad que me indigno con el doble discurso de ir a llorar lágrimas de cocodrilo frente al caso que estamos tratando, mientras todos los que estamos mínimamente informados sabemos que la red de complicidad llega hasta el máximo representante del Partido Justicialista de la provincia de Tucumán, que es Alperovich, que ojo, su señora, si le llega a pasar cualquier cosa a la presidenta, puede terminar siendo presidente de todos los argentinos, porque está en línea directa en la sucesión presidencial. Si queremos discutir la trata, discutamos estas cosas, porque no se puede discutir que estoy contra la trata y no hago nada para romper las relaciones con este personaje, para seguir alimentando las relaciones con este hombre porque le garantiza determinados votos para la carrera presidencial. No se puede discutir nada de esto. Entonces creo que este es un punto importante, discutir. Diputado, perdón, ya está en 10 minutos, por favor. Le pido que vaya cerrando. Tengo un poco más porque me voy a tomar el mismo atrevimiento que se tomaron los diputados que hablaron más, presidente, que creo que fue el acuerdo tácito que todos hicimos.
Entonces, creo que realmente tenemos que reflexionar a fondo sobre este aspecto. El otro tema en debate. Yo, la verdad, participé el primer día de las audiencias, saqué como conclusión que de democráticas y del respeto al espíritu que dieron lugar a las asambleas hubo poco. Creo que venir acá e intentar, directa o indirectamente, echarle la culpa de los inconvenientes que hubo en la audiencia a los sectores del público que participaron, habla de un poco espíritu democrático, porque convengamos que las audiencias se organizan desde acá, y si hay inconvenientes, en primer lugar tenemos que reflexionar de cuáles fueron los problemas que ocasionaron que esos inconvenientes se dieran. Me pregunto, porque nadie habló de los diputados que defendieron y criticaron a la gente. No dice la ley que se tienen que llamar a audiencias en un horario que garantice que la gente que trabaja pueda participar. Vivimos en un país donde las 11 de la mañana es un horario donde la gente que trabaja puede participar. ¿No viola concretamente el articulado ese punto? ¿No viola el articulado también una audiencia que estaba citada para las 1 de la tarde? Hacer el circo de a la 1 abrirla para cerrarla automáticamente y después hacer que la gente que estaba anotada tenga que hablar a las 4 o 5 de la tarde. ¿No violenta el espíritu convocar para una asamblea, para una de estas audiencias, a las 11 de la mañana y a las 12, cuando no había transcurrido ni siquiera el 10% de los anotados, abrir otra, donde los mismos que estaban anotados en una tenían que salir corriendo a la otra y se perdían una o la otra? ¿No violenta esto tener que trasladarla al otro día? Si ya se sabía que había 1000 anotados, ¿por qué no se garantizó 2, 3 o 4 días para garantizar realmente que la gente pudiera intervenir? ¿De quién es la culpa que se exaltaran los ánimos? ¿De la gente que tuvo que bancarse cualquiera de todas estas informalidades? ¿O de los que tenían que conducir? Y hicieron todo esto rápido porque quieren asegurarse poder llegar antes de fin de año a la segunda votación para que se cumpla el pacto espurio que han hecho. Y acá hay gente que se ofende porque se habla de pacto. Muchachos, ¿saben cuál es el problema que tienen? Que han hecho pactos antes. El año pasado le votaron el presupuesto al PRO, los muchachos kirchneristas, nacionales y populares. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el año pasado poca gente se dio cuenta de que pactaban. Este año están nerviosos porque hay una cantidad muy grande de gente que se empezó a dar cuenta que cacarean con la izquierda, pero terminan avalando la política de derecha del gobierno de Macri. Ese es el problema que los pone nerviosos. No los puso nerviosos ningún tipo de insulto. Los puso nerviosos que hubo gente que les dijo en la cara que ustedes traicionaron lo que venían diciendo. Yo estuve en la audiencia donde hablaron todos los trabajadores del Borda, muchachos. Yo fui con varios de los kirchneristas al Borda a hablar y decir que se iba a defender hasta el final, que no se pusiera ahí el centro cívico. Perdón, diputado Bodar, discúlpeme, pero tanto el diputado Cabandí como yo hablamos de 10 minutos exactamente. No, señor, discúlpeme, le voy a... Discúlpeme. Usted va por los 15. Lo conté, sí, el diputado Cabandí habló 19 minutos. Discúlpeme, yo tengo el problema que cuento. Así que le pido por favor, claro, con todo respeto, que vaya cerrando. Muy bien. El pacto, que como bien se dijo acá no es una foto, son leyes que se han votado, para favorecer
a un mismo grupo empresario en general. Y acá fíjense qué contradicción, que una fuerza que se dice nacional y popular y una fuerza de centro derecha coinciden en un punto esencial, que es en hacer negocios y en garantizarle negocios a un grupo empresario. Yo quiero desmistificar lo que para mí es un verso de que acá se está peleando por construir viviendas populares. Detrás del grupo Procrear está Elstein, que es el presidente del banco hipotecario, y es que el que con la plata de los jubilados va a hacer un negocio tremendo construyendo eso, el mismo que va a hacer negocio si se aprueba todo el operativo de la isla de Marchi, el mismo que va a hacer negocio si se aprueba Solares de Santa María, el mismo que va a hacer negocio en los terrenos ferroviarios que votaron por hacer shopping, el mismo que va a garantizar que suba los precios de los alquileres, que va a garantizar que suban los precios de las propiedades para los sectores medios. De ese negocio y del pacto para hacer esos negocios estamos hablando. Y la gente que vino acá a criticar eso tiene toda la razón del... Diputado Bodar, por favor. Ya redondeo. No, ya está. Presidente. Ya está. Ya redondeo. Le pido por favor que termine. Ya redondeo. La gente que vino, y con esto voy terminando, vino a decir que se sintió estafada. Yo me pregunto simplemente esto. La mayoría, yo estuve por ejemplo en la del Borda, de los 70 que hablaron, 70 se opusieron. No hubo uno que lo defendiera. Tuve en las otras dos audiencias del día. En general fue 90 en contra y solo un 10% a favor, que eran los empresarios beneficiados, lo siento por el negocio. Yo me pregunto, no fui a la otra porque la impugné y ya no me pareció justo seguir en esa farsa. ¿Se va a escuchar eso? ¿Se va a retroceder? ¿O las audiencias públicas son un saludo a la bandera? Si realmente se quiere escuchar a la gente, creo que en concreto no se puede avanzar a votar esas leyes en segunda vuelta. Y creo que la gente que se moviliza va a hacer todo lo posible para que no se voten y para que el que vote... Diputado Bodar. Odiado por la sociedad. Eso es lo que les molesta a los kirchneristas, porque no veo nervioso al PRO. Diputado Bodar. Veo contento con... Diputado Bodar, ya está. A los que le votan la política y dicen que son otra cosa. Nada más, muchas gracias.